Descubierto, 7 escalofriantes relatos de venganza maldita que te embrujarán para SIMPRE. La noche caía oscura y fría en el pequeño barrio marginado, donde Mariana solía escuchar ecos de risas e historias, pero esta vez solo sentía un vacío inquietante. Con su corazón acelerado, caminaba con precaución, sintiendo las sombras al acecho. Había algo en el aire, un murmullo inquietante que retumbaba entre las paredes de las casas, algo que la advertía sobre un peligro inminente. Esa misma noche, una línea delgada la separaba del horror. Cuando se acercó a su hogar, el susurro proveniente de la casa de la señora Rosa, la anciana charlatana del barrio, hizo que su piel se erizara. «Mariana, ven aquí», parecía llamarla con una voz entrecortada, como si fuera parte de una danza siniestra. Mariana se detuvo, su instinto maternal luchaba con la curiosidad. La señora Rosa era un misterio, una figura envolvente en chismes y leyendas. Muchos decían que había hecho algún tipo de pacto con fuerzas oscuras, pero pocos se atrevían a hablar de ello. A medida que avanzaba hacia la entrada, sintió un escalofrío recorriendo su espalda, una sombra vagamente familiar la seguía. Las luces de la calle apenas iluminaban los adoquines gastados, mientras que murmuros amenazantes flotaban en el aire. De un momento a otro, el silencio se quebró con risas burlonas de 2 hombres en uniforme, conocidos como los vigilantes del barrio, que vigilaban con ojos codiciosos a sus vecinos. Su presencia hacía que el corazón de Mariana latiera de miedo, sintiendo el peso del peligro aplastarla. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tensión creció, y los murmullos comenzaron. Estridentes imágenes de sacrificios y rituales surgían en su mente. Rosas marchitas adornaban el patio de la anciana, cada una simbolizando una vida perdida, un oscuro secreto para proteger su hogar, el hogar de Mariana. El eco de la voz de Rosa retumbaba en su cabeza: la protección tiene un precio, querida. En ese instante, una verdad aterradora cobró vida. La conexión entre Mariana y Rosa se convirtió en una red en la que cada hilo era una revelación escalofriante. Todo lo que había creído sobre su vida se tambaleaba, y su instinto la llevó a retroceder. Sin embargo, cada vez que miraba a su hijo Santiago, sintiendo su inocencia en peligro, el terror se transformaba en una rabia feroz. Sabía que debía confrontar a Rosa antes de que su oscuro legado los atrapara a ambos, pero el tiempo se deslizaba como arena en sus manos. De repente, la atmósfera se tornó aún más tensa, los pasos pesados de los hombres resonando con una amenaza palpable. Los corazones de los presentes vibraban con ansiedad, como un reloj de cuco a punto de dar la hora. Con un grito ahogado, Mariana comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, atrapada entre la venganza maldita de Rosa y su desesperada necesidad de proteger a su hijo. Cada elección que hiciera podía ser su perdición. Con cada paso que daba, las sombras parecían moverse, y se preguntó si habría una salida, si podría escapar del oscuro legado que amenazaba con consumirlas a ambas en un torbellino de terror. ¿Cuánto estaría dispuesta a sacrificar para proteger a su hijo? La sombra de Rosa acechaba, esperando el momento exacto para revelarse en todo su horror. Con cada respiración, Mariana sentía como el aire se espesaba, cargado de un pálido frío que le calaba hasta los huesos. La risa distante de los vigilantes se desvanecía, pero su eco resonaba en su mente, creando un zumbido inquietante que no la dejaba en paz. Sus pies, paralizados por el miedo, parecían adherirse a la tierra, incapaces de moverse. Mariana. La voz de la señora Rosa emergió de la oscuridad como un lamento. Era un canto que llamaba a su alma, un susurro que podría consumirla. Recordó las historias que había oído de pequeña, aquellas que hablaban de pactos y sacrificios, de almas perdidas que servían a entidades invisibles. ¿Sería ella ahora parte de una de esas trágicas leyendas? De repente, el grito de Santiago la devolvió a la realidad.
El pequeño había salido de la casa, mirando a su madre con ojos grandes como platos. La calidez que provenía de su inocencia parecía incompatible con la frialdad de la noche. Mamá, tengo miedo. Él afinó su voz, y Mariana sintió que un puñal le atravesaba el corazón. Tenía que protegerlo, sin pensarlo dos veces, se agachó y abrazó a su hijo, besando su frente. Todo estará bien, cariño. Solo quédate cerca de mí. Sin embargo, la incertidumbre se instaló en su pecho. ¿Podría realmente protegerlo? En ese instante, un grito desgarrador rompió el silencio y la calma de la noche. Provenía de la casa de Rosa. Mariana sintió que su sangre se helaba. ¿Qué demonios está pasando allí? La curiosidad y el instinto maternal comenzaron a luchar una vez más. Sin embargo, debía decidir entre su naturaleza protectora y el deseo de saber la verdad detrás del velo de terror que cubría esa casa. Los hombres vigilantes, ahora más cercanos, comenzaron a reírse nuevamente, burlándose de la escena. ¿Qué? Se asustó, María. Es solo la abuela, siempre con sus trucos. Uno de ellos se acercó, su mirada transpirando morbo. Lárguense de aquí mientras puedan. Esta no es una noche para jugar. Fue entonces cuando Mariana sintió una fuerte presión. Un impulso profundo y grotesco que la empujaba hacia Rosa, como si una fuerza invisible la llamara. Ella dio un paso adelante, atrayendo también a Santiago. El crujido del suelo bajo sus zapatos era un eco ominoso, un recordatorio de que iban hacia lo desconocido. Se acercaron lentamente a la casa, la puerta entreabierta parecía invitarlos, pero al mismo tiempo, advertía un gasto de energía, como si la casa misma estuviera exhalando una advertencia. La atmósfera cambió repentinamente. La risa de los vigilantes se desvaneció, reemplazada por murmullos extraños y una sensación de peligro inminente. Mariana. La voz de la señora Rosa resonó nuevamente, pero esta vez sonaba distante, casi como un grito ahogado. Sin poder detenerse, Mariana cruzó el umbral, dejando atrás la luz del mundo exterior. Santiago la siguió, cogiéndose de su mano con fuerza, la penumbra los envolvió, y el aire se volvió más espeso. Una serie de imágenes fugaces comenzaron a danzar a su alrededor, sombras alargadas, figuras retorcidas y objetos que parecían moverse por su voluntad. El miedo la abrazaba, haciéndola sentir pequeña e insignificante. ¿Qué has hecho, Rosa?, pensó, mientras sus pies arrastraban con cautela la tierra fría dentro de la casa. Un ligero escalofrío recorrió su columna vertebral, y entonces lo escuchó, un llanto. Vienen del fondo de la casa, un lamento que se entrelazaba con un susurro. Ayúdame. Mariana giró la cabeza hacia su hijo, quien estaba cada vez más pálido, y en un instante, supo que algo oscuro se acercaba. La promesa hecha por Rosa de protección ahora parecía un grillete, un destino del que era difícil escapar. Pero aún no había tomado su decisión final. ¿Qué harías por él?, resonó en su mente la pregunta de su propio temor. Con un latido furioso en su pecho, Mariana avanzó, decidida a descubrir el secreto de la anciana. La puerta del futuro estaba a punto de abrirse, pero algo en la penumbra ya comenzaba a moverse. ¿Sería la liberación que tanto anhelaba o una caída sin retorno hacia el horror? La oscuridad los abrazaba con un manto inquietante, y Mariana sintió como sus pasos resonaban en el silencio como un tambor en la guerra. Santiago se aferraba a su mano, y su pequeña voz temblorosa elevaba una súplica silenciosa que el eco parecía distorsionar. Mientras avanzaban, el llanto se hacía más fuerte y más desesperado. ¿Quién estaba allí? ¿Qué haría con la certeza de que no solo la casa estaba viva, sino que había algo más, algo que llamaba a la desesperación? Al llegar a la primera habitación, Mariana se detuvo. La visión que se desplegó ante ella hizo que su corazón latiera con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. La habitación estaba desordenada, con muebles cubiertos de polvo y telarañas, pero lo más inquietante era la figura serenamente sentada en el rincón, la señora Rosa. Su cabello largo caía desaliñado por los hombros, y en su expresión había una mezcla de dulzura y locura. Rosa, ¿qué está pasando? La voz de Mariana se rompió en el aire espeso, casi inaudible, mientras el llanto se convertía en una melodía.
La anciana levantó lentamente la vista, sus ojos oscuros brillando con un fulgor extraño. Han venido a ayudarme, musitó Rosa, como si esas palabras fueran una oración. Los necesita. Ellos los necesitan. Mariana miró a su alrededor, buscando a Santiago, quien había palidecido aún más. El niño se encogió al lado de su madre, sintiendo la repulsión en el aire. Pero lo inevitable se sentía más fuerte que su protección. En ese instante, la tensión y el frío se quebraron en un grito horrendo que resonó desde el fondo de la casa. No. Déjalo. Mariana gritó, pero ya era tarde. La misma casa parecía vibrar, como si fuera un ser vivo que se alimentaba del miedo. El llanto ahora se convertía en una risa retorcida, desmesurada, y el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Lo que antes eran sombras se convirtieron en figuras que emergían de las paredes, siluetas deformes que danzaban en un macabro festejo. Parecían reír de su horror, como si quisieran tragarse su miedo por completo. A cada paso que daba, la angustia crecía, y un torrente de recuerdos pisoteados la invadió. Visiones de familias desgarradas, de promesas incumplidas, todo en ese espacio. Mariana. Un grito desgarrador hizo eco por el pasillo. Era la voz de Rosa, transformándose en algo más oscuro. Con todo su ser, Mariana sintió que la libertad se escapaba entre sus dedos. En otra parte de la casa, los gritos de aquellos que habían estado atrapados resonaban como un eco del pasado. Santiago volvió a gritar, su corazón helado al ver que su hijo se alejaba, guiado por una sombra familiar que parecía llamarlo. La desesperación la invadió, y un instinto primario la empujó a correr hacia él, mientras sus pies se sentían como plomo. Mariana sabía que si no actuaba rápido, podrían convertirse en parte de aquel horror. El tiempo se estiraba, cada segundo era un pequeño destello de terror. En medio de aquel caos, vislumbró una puerta al fondo, iluminada por una tenue luz titilante. Tal vez allí estaba la salida, o la verdad que había venido a buscar. No podemos quedarnos aquí, musitó, buscando la mirada de su hijo, que ya estaba muy cerca de aquella aberración que lo llamaba. Con un grito de desesperación, Mariana corrió hacia su hijo, pero una mano fría como el hielo la detuvo. Era Rosa, ahora transformada en una sombra siniestra. ¿Estás dispuesta a perderlo, Mariana? ¿A cambio de lo que deseas, de lo que tú misma has deseado, estás dispuesta a sacrificarlo? La angustia la arrasó, y una pregunta surgió entre el caos: ¿qué sacrificio estaba dispuesta a hacer? El tirón de la oscuridad la atraía, mientras la mirada de su hijo se perdía entre las sombras. Lo que parecía una decisión sencilla pronto se tornó en un dilema aterrador. La casa crujió, y nuevos ecos de risas perturbadoras llenaron el aire. La única salida parecía ser aquella puerta, pero sería una liberación o la condena mayor. Mariana avanzó, los ojos entrecerrados, el corazón en llamas. El miedo y el deseo de descubrir la verdad la empujaban hacia la próxima revelación, acercándose cada vez más. Pero un grito ensordecedor resonó a través de la casa: «¡Ayúdame! No me dejes aquí». El futuro se oscureció aún más, y no había forma de saber si estaban huyendo del horror o encaminándose hacia él. Mariana se sintió como si el suelo se deshaciera bajo sus pies. El grito que resonó en la casa, la súplica angustiosa que provenía de Santiago, atravesaba su mente como un hacha. Ella no sabía a quién le estaba pidiendo ayuda, ni si el niño realmente estaba escuchando. Todo lo que él podía ver era una sombra oscura que lo llamaba, una presencia voraz que parecía absorber su esencia. «Santiago, ven aquí», gritó, sus palabras se desgarraban, llenas de una desesperación que la hacía temblar. La figura a su alrededor comenzó a moverse, los rostros emergían momentáneamente del oscuro telón de fondo, sus bocas abiertas en muecas grotescas. Las risas macabras las rodeaban como un canto de sirena que prometía la pérdida. Sin pensar, corrió hacia la dirección donde había visto a su hijo. Él estaba casi a la distancia de un paso, sus ojos grandes brillaban con una mezcla de terror y desconfianza. Pero más allá de él se proyectaba la sombra que lo atraía, que parecía tener su propia voluntad. «No. No te acerques, Santiago», susurró Mariana, intentando mantener la calma mientras el suelo parecía temblar de nuevo.
La puerta iluminada ahora parecía más un faro en medio de la tormenta, pero lo que la atraía era su hijo, su pequeño. Rosa se interpuso entre ellos, su rostro distorsionado, mostrando una sonrisa que nunca había sido humana. Ellos lo necesitan. Tiene tanto que ofrecer, murmuró, cada palabra ensuciada por un eco lejano. Ofrécelo. Mariana. La anciana extendió su mano, y en lugar de sentirse llena de compasión, Mariana ves que ella era un símbolo del horror que las sombras significaban. ¿Pero qué ofrecía ella? ¿Acaso era su alma? ¿Era Santiago? No, te lo ruego, nunca. Ella sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor, y para su horror, sentía como la oscuridad la envolvía de nuevo. La luz de la puerta parecía titilar, como si una energía invisible la oprimiera, queriendo arrastrarla hacia esa penumbra. ¿Sabes lo que acontece aquí, Mariana? La voz de Rosa ahora tenía un tono escalofriante, penetrante, como un susurro en su mente. Este lugar está atrapado como nosotros necesitamos un sacrificio. Y tú lo sabes. Mariana sintió el sudor resbalando por su frente, la batallar de su corazón resonando en sus oídos. No quiero perderlo. No dejes que me lo quiten, gritó, un alarido desgarrador que los oídos de la casa. En un momento de pura desesperación, corrió hacia Santiago. Pero antes de llegar, una mano espectral emergió del suelo, tomando forma como la de una criatura antigua y malvada. La mano la agarró por el tobillo, y su grito se convirtió en un eco, atrapado en la murmuración del horror que la rodeaba. Mariana, no puedes huir de esto, dijo la sombra burlonamente mientras ella luchaba por liberarse. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, una luz brillante surgió por detrás de ella, iluminando a Santiago, quien ahora se giró, su mirada llena de inocencia y miedo, transformándose por un instante en un fulgor esperanzador. Mamá, dijo, como si su voz pudiera romper el hechizo. Fue un instante fugaz, y en ese destello de claridad, la casa pareció titubear, como si el mismo lugar estuviera dividido entre el horror y la esperanza. La risa se contuvo, y el aire cargado de tormento se volvió un poco más liviano. Mariana sintió el calor del amor por su hijo tomar fuerza dentro de ella y, con una rabia renovada, tiró su pierna hacia adelante con una fuerza insólita, despejándole de la mano gélida que lo mantenía a la sombra. Pero tan pronto como lo hizo, escuchó un duro crujido, como si todos los cimientos de la casa comenzaran a colapsar. Santiago, corre hacia la puerta, gritó sin dudar mientras el ambiente a su alrededor comenzaba a desmoronarse, el llanto y las risas transformándose en un clamor ensordecedor. Mariana se abalanzó hacia su hijo, pero una sombra la atrapó de nuevo, esta vez envolviendo su torso, tirando de ella hacia la oscuridad. Con sus últimas fuerzas, pudo empujar a Santiago hacia la luz. Él la miró, su pequeño rostro incrustado de desesperación. La voz de Rosa resonó con fuerza: no hay salvación para ti, madre. Él es el precio que debes pagar. Con su corazón desgarrándose, Mariana vio a su hijo correr hacia la luz. Y mientras la oscuridad intentaba precipitarla hacia lo desconocido, se encontró a sí misma frente a la decisión más aterradora de todas: ¿sería capaz de dejarlo ir para salvarlo a él? La puerta se tambaleó, reflejando una luz deslumbrante, pero un último grito de Santiago resonó en sus oídos: mamá, no. Todo se sintió gris de nuevo, el caos la consumió y, en ese momento, el eco de su voz prometió que el sacrificio no sería en vano. Pero, ¿realmente podría enfrentarse a lo que vendría si pasaba esa puerta? ¿Qué secretos oscuros escondía el siguiente paso? El aire se llenó de un frío helado, como si la oscuridad en el interior de la casa hubiera tomado forma física. Mariana respiró hondo, sintiendo cómo el terror se apoderaba de su ser. Desde el suelo, la sombra se retorcía y pululaba, alimentándose del miedo que emanaba de su cuerpo. Cerró los ojos un instante, buscando la luz que había vislumbrado. ¿Volveré a verlo?, se preguntó, llena de dudas. Santiago ya había desaparecido en la luz, pero en su mente, él seguía presente, su voz fluyendo como un eco en su corazón. Se obligó a abrir los ojos, y lo que vio la llenó de horror. La casa, antes familiar, era ahora un laberinto grotesco. Las paredes parecían girar y moverse, y los rostros que antes se limitaban a susurros tenebrosos ahora estaban presentes, llenando el aire con sus carcajadas burlonas.
Cada risa era un recordatorio de que ella no era simplemente un espectador, era parte de un sinfín de historias de sufrimiento atrapadas en esas paredes. Rosa apareció ante ella, sus ojos como pozos oscuros que aspiraban toda luz y esperanza. Ellos son los que deciden, Mariana, dijo, su voz resonando como un eco lejano. Y tu hijo es el que necesitamos. La oscuridad lo ha llamado, y tú ya lo has perdido. No puedo dejarlo ir. Mariana luchó por mantener la compostura, su voz quebrándose como fino cristal. Se agachó, viendo con desesperación el oscuro suelo. Las sombras danzaban, intentaban arrastrarla, mientras ella buscaba refugio, un lugar donde Santiago pudiera ser rescatado. De un salto, se levantó, y con un grito desgarrador, cargó hacia el grupo de rostros que la rodeaban. No, gritó. El suelo comenzó a vibrar bajo su peso. Con cada paso, las risas se tornaron más sordas, como si temieran su avance. Se sintió poderosa por un instante, pero la sombra a sus pies se retorcía con más ferocidad. El eco de las risas se reflejaba en las paredes mientras las figuras continuaban sus movimientos espasmódicos, como marionetas atadas a una voluntad oscura. Pero Mariana no se detendría, no después de haber visto a su hijo mirar con terror. Él no será tu sacrificio, musitó entre dientes, y una chispa de determinación iluminó su corazón. No lo tomarás. Al pronunciar esas palabras, la sombra en el suelo pareció vacilar, como si le hubieran dado un golpe. De repente, el aire se llenó de un zumbido creciente. Las figuras comenzaron a retroceder, hasta que todo se volvió un caos de sombras que lloraban y se retorcían. A su alrededor, la casa se apretó, como si el mismo espacio estuviera tratando de contener la maldad que la habitaba. ¿Qué has hecho?, gritó Rosa, sus ojos se ensancharon de rabia. No tienes idea de lo que has desatado. Un viento helado sopló, nublando su visión, pero en medio del tumulto, Mariana escuchó algo. Era su hijo. La voz de Santiago resonaba en la distancia, suave, lleno de miedo, pero también de una extraña calma. Mamá, ayúdame. La urgencia la invadió. Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante, y otro. El eco de la voz de su hijo se hacía más claro, guiando su camino. Podía sentir su conexión, un hilo tenso hecho de amor que luchaba contra la oscuridad. Pero la casa retumbaba con furia, las risas se convertían en gritos, y aquella sombra que la había capturado tantas veces intentaba absorberla de nuevo. Santiago, gritó con toda su fuerza, el sonido desgarrado atravesando el tumulto. La respuesta fue un silencio espeluznante. Entonces, de repente, se dio cuenta de que una sección del suelo había cambiado. Era un círculo oscuro, una marca que no había estado allí antes, pulsando como un corazón maligno. En su interior, brillaba un pequeño punto de luz, era Santiago. Mamá, por favor. Mariana comprendió que debía cruzar ese límite, pero cada recorrido le parecía un sacrificio, un precio a pagar. Pero, ¿cuánto estaba dispuesta a perder por su hijo? Un verdadero dilema entre la vida y la oscuridad llamó su nombre. Debía decidir rápido. La sombra rugía a su alrededor, intentando contener su decisión. Y justo en ese momento, frente a la oscuridad y la luz, una aparición sorpresa se materializó tras ella. Un rostro del pasado, uno que nunca pensó volver a ver. ¿Fue lo que tú quisiste, madre? La figura dijo, mientras lo horrendo del momento se intensificaba. Era menos un regalo y más una maldición, pero Mariana ¿se atrevería a elegir de nuevo? La tensión se hacía insoportable y cada segundo se sentía como una eternidad. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso hacia la luz o se dejaría consumir por la sombra que prometía todo lo que anhelaba? La voz de su hijo resonó nuevamente, mamá. Y en ese clímax de terror, Mariana tomó aire, gritando con toda su alma. El tiempo se detuvo. Todo podía cambiar en un instante. ¿Qué decidiría en ese momento crucial? Mariana sintió que el aire se le escapaba, la realidad empezaba a desvanecerse mientras las risas y gritos de la sombra se convertían en un murmullo lejano. Su mirada buscó con desesperación el brillo en el círculo oscuro, el único punto de esperanza en un mar de horror. El rostro que se había materializado detrás de ella pertenecía a su hermana, Valeria,
quien había desaparecido años atrás en circunstancias desconocidas. «Eres tú», musitó Mariana, el rostro de su hermana se había vuelto un espejo de sufrimiento. «No puedes cruzar», dijo Valeria, su voz suave pero firme. «Esto no es un juego. Ellos no perdonan». Mariana sintió un escalofrío. «¿Qué debo hacer?», preguntó con la voz entrecortada. «Solo entiende, el sacrificio que requieren es mucho más que tu amor. Si entras, perderás todo, hasta tu esencia». Valeria giró, mostrando su espalda, que parecía mancharse de sombras, como si el mismo suelo devorara su ser. «Santiago», gritó Mariana de nuevo, la angustia ardiendo en su pecho. La luz dentro del círculo comenzaba a oscilar, y el pálido rostro de su hijo empezó a distorsionarse por el dolor. «No puedo dejarlo, Valeria. No puedo perderlo. Pero perderás lo que eres. No te darán vida sin un precio». Las palabras eran veneno, pero Mariana no podía escucharla. La voz de Santiago se volvía más distante, atrapada en una vorágine oscura que amenazaba con devorarlo. Con un movimiento rápido, Mariana extendió su mano, sintiendo cómo las sombras intentaban atraparla. La desesperación la impulsó. «No, no permitiré que te hagan daño». La decisión se formó en su mente, no se detendría. Ella no podía dejar a su hijo caer en este abismo. Con todo lo que tenía, dio un paso hacia adelante, cruzando el límite del círculo, un grito desgarrador salió de su pecho. La oscuridad estalló a su alrededor, como si 1000 garras intentaran aferrarse a su ser. La luz se intensificó, formando una barrera de calor. Su piel ardía y el aire se tornó en un hedor espeso, lleno de angustia. «Mamá». La voz de Santiago resonaba ahora tan fuerte, tan cerca, que llenó su corazón con un renovado empuje. En ese instante, Mariana sintió que su alma era tirada en dos direcciones, la atracción de su hijo en el centro de la luz, y la amenaza seductora de la sombra que la rodeaba. Valeria se desvanecía detrás de ella, y con su desaparición, el clamor de las risas también se transformó en murmullos inquietantes. Los rostros que antes reían ahora mostraban expresiones de horror, como si su propio destino estuviera en juego ante la decisión de Mariana. «No». Chilló una figura del fondo, la desesperación en su voz era palpable. «No la dejes entrar. Ella es nuestra». Sin embargo, Mariana sintió que cada grano de su ser se deshacía en la luz misma. Ella se aferró a la imagen de Santiago, respirando profundo y entendiendo, en el fondo de su ser, que su amor era más fuerte que cualquier oscuridad. A medida que se acercaba, el círculo brilló intensamente, y justo antes de atravesarlo, una voz ancestral rompió el silencio: «Si cruzas, no habrá retorno. ¿Estás dispuesta a pagar el precio?». Mariana cerró los ojos con fuerza, y aunque la sombra se retorcía a su alrededor, su corazón latía con una soberana claridad. «Sí. Estoy dispuesta». Un silencio abrumador siguió a su respuesta. De repente, la oscuridad se expandió a su alrededor, y su mundo se volvió un torbellino de luz. Al abrir los ojos nuevamente, se encontró en una habitación vacía, de aspecto familiar, pero el eco de lo que había decidido todavía resonaba en el aire. Su corazón se detuvo cuando escuchó una puerta abrirse tras ella. «¿Mamá?». La voz de Santiago llenó el aire, pero su tono no era el mismo, había algo más, algo maligno. Mariana dio la vuelta lentamente, sintiendo que el terror comenzaba nuevamente a ahogarla. La aparición de Santiago, con una expresión que se debatía entre el amor y la locura, la confrontó de la manera en que solo lo puede hacer un ser atrapado entre dos mundos. «¿Por qué me dejaste, mamá?». El terror la envolvió de nuevo. Mientras el suelo parecía zambullirse hacia la oscuridad. Y lo que estaba a punto de revelarse desataría una tormenta de horror aún mayor. «¿Qué has hecho?», murmuró Mariana. La verdadera batalla apenas comenzaba. Mariana sintió que su respiración se cortaba y su corazón latía con fuerza en sus oídos. Aquella mirada de Santiago, tan familiar y aterradora a la vez, la mantenía paralizada en el lugar. Aquel niño que había conocido se había transformado en algo distinto, algo profundamente inquietante. «¿Por qué me dejaste, mamá?», repitió Santiago, con una voz titilante que resonaba entre las paredes de la habitación vacía.
Era un eco desgarrador, un llamado que parecía atrapar su esencia. Mariana dio un paso atrás, sintiendo que el suelo crujía bajo sus pies. No, Santiago. Yo vine por ti. Te prometí que nunca te abandonaría, gritó ella, las lágrimas surcando su rostro. La imagen de su hijo se desdibujaba en su mente y cada vez la veía más como un espectro que como su niño. Prometiste, pero ahora no soy el que eras, dijo Santiago, mientras su figura empezaba a retorcerse. A cada palabra, su rostro se oscurecía, como si la sombra de un destino terrible lo estuviera reclamando cada vez más. Mariana sintió un sudor frío recorrer su espalda. Los murmullos de las sombras comenzaron a acercarse, como si la propia habitación respirara a su alrededor. ¿Qué has hecho por cruzar?, pareció susurrar la habitación, llevándose el aire de sus pulmones. No entiendo, balbuceó Mariana, sintiendo que su mente se dividía entre el amor por su hijo y un terror que la invadía. ¿Qué eres ahora? ¿Dónde está mi Santiago? Soy lo que hay detrás de ti, lo que no puedes ver. La voz de Santiago se volvió un susurro, mientras comenzaba a moverse hacia ella. Sus piernas se movían con gracia pero con un aire amenazante. Eres solo un vaso, mamá. Ellos necesitan que te vacíes de todo lo que eres para llenar este espacio. Ellos son los dueños aquí. Mariana se quedó sin aliento, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en una aterradora imagen. Las sombras comenzaron a palpitar en las esquinas de la habitación, dibujando formas grotescas. Tienes que dejarme, hija, urgió una voz desconocida desde la penumbra, rasgando su corazón. No puedes salvarlo si lo intentas, te convertirás en lo que él es. La habitación tembló y las risas lejanas comenzaron a resonar de nuevo, como una melodía incesante que le llenaba la cabeza. Mariana no podía soportar más, el impulso de salir huyendo la llevó a la puerta al final del pasillo. Sin embargo, antes de poder alcanzarla, una fuerza invisible la detuvo. Ella gritó, pero el sonido fue ahogado por el eco de la risa. Santiago, susurró, mientras trataba de liberarse. Vuelve a mí. No dejes que esos demonios te atrapen. Él se detuvo, su rostro ahora era un lienzo de sufrimiento. Mamá, no puedo. Todo está perdido. Estoy atrapado entre ellos. Tú hiciste esto. Tú cruzaste la línea. Ahora tú eres parte de esta oscuridad. Mariana tuvo que hacer una elección. ¿Debería dejarlo marchar y salvarse a sí misma, o arriesgarlo todo por el único ser que amaba? Cada latido de su corazón resonaba con una luz que parecía desvanecerse. Las voces de la oscuridad se multiplicaban a su alrededor, intentando arrastrarla hacia su destino inevitable. Un destello repentino iluminó el rostro de Santiago, y en ese instante, la puerta crujió de nuevo, abriéndose lentamente. Ven con nosotros, la voz de Valeria regresó, ahora más fuerte, desde el interior de la penumbra. No, gritó Mariana, el caos mental la nublaba. Te prometo que no te dejaré. Pelearé contigo, no lo permitiré no otra vez. Antes de que pudiera avanzar, la risa resurgió como un torrente de locura. Las sombras se volvían detrás de Santiago y envolvían a Mariana. La figura de su hijo brilló con intensidad, un destello de amor y desesperación, y ella supo que cada decisión la llevaría a un nuevo horror. De repente, la habitación dio un giro, como si se hubiera transformado en una pesadilla en espiral. Él sonrió de forma torcida, y la siguiente pregunta desbordó su mente: ¿qué precio estás dispuesta a pagar? En ese instante, la negrura golpeó a su alrededor y el horror ya no podía evitarse. El verdadero terror había comenzado y Mariana se dio cuenta de que lo que había cruzado no era solo una puerta, sino una realidad donde su amor enfrentaría el verdadero significado del sacrificio. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que había liberado? La verdadera naturaleza del horror se manifestaba y ella estaba a punto de descubrir que cruzar esa línea no era el fin, sino el inicio de su descenso en un abismo del que jamás podría regresar. Mariana se sintió retroceder de inmediato. La negrura la envolvía como un manto asfixiante, mientras la figura distorsionada de Santiago se desvanecía en un mar de sombras. La risa resonaba en su mente, burlándose de su desesperación. ¿Qué precio? La pregunta retumbaba, y ella no podía sacudirse la sensación de que una trampa se estaba cerrando sobre ella.
No te irás sin luchar, gritó, su voz resonando en la oscuridad. Pero las sombras no respondían, solo giraban en una danza macabra, como si deliberaran sobre su destino. De repente, un escalofrío recorrió su espina dorsal. No estaba sola. Sentía presencias a su alrededor, sombras con formas humanas que la observaban desde la penumbra, esperando el momento propicio para atacar. Era como si hubieran estado esperando su llegada, cada susurro resonante llevándola más profundo en su desesperación. Mariana se obligó a avanzar, cada paso le producía un pánico oscuro. Pero podía escuchar los murmullos, esos ecos de lamento que provenían de las esquinas de la habitación. Recordó las historias que su madre le contaba sobre aquellos que cruzaban la línea entre lo humano y lo sobrenatural. Ellos sí buscan una venganza, susurró la voz de Valeria, resonando en su mente. No hay perdón aquí. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz temblando más de lo que le gustaría reconocer. Las sombras parecían acercarse, llenando la habitación de un frío gélido. Deseamos que te des a nosotros, contestó una sombra particularmente oscura, con un tono que parecía vibrar en su interior. Eres tú quien ha llamado. Ahora debes perderte para que otros puedan encontrar la verdad. Ella sintió su corazón latir en su garganta, la realidad distorsionándose a su alrededor. No. No puedo dejarlo. No puedo. Cada palabra era un intento de aferrarse a lo que quedaba de su humanidad, pero la sombra sonrió, una mueca macabra que destilaba un conocimiento aterrador. ¿Crees que podría salvarlo? Santiago ya es nuestro. Te necesita vacía, sin recuerdos, sin amor. Solo así podrá salir. Mariana empezó a temblar, una angustia apremiante golpeándole desde el interior. ¿Qué tenían en mente? Ella había cruzado la línea por amor, pero ahora, parecía que amor y sacrificio eran conceptos mutuamente excluyentes. Las risas se tornaron en gritos, eco de almas atrapadas en un ciclo sin fin. Eres una de nosotros ahora, aullaban en un canto incesante, volviéndose más ruidosos, repitiendo su desesperación. No. No me dejaré llevar por esto, se dijo, intentando gritar lo más fuerte que podía. Pero su voz se desvanecía entre las sombras, sumergiéndose en el abismo de la locura. Intentó recordar a su hijo, su risa, su amor. Cada imagen parecía desmoronarse, consumida por una oscuridad insaciable. La habitación se transformó, surgieron puertas impensables, cada una con un ruido aterrador, como si al abrirlas desataran un nuevo horror. Había símbolos dibujados en las paredes, cada uno un recordatorio de aquellos que habían caído antes que ella. En una de las puertas, podía oír a Santiago, sus llantos destrozando su alma. En otra, la voz de su madre, sus advertencias, todavía resonando en su cabeza. No puedo, gritó de nuevo, sintiendo que el suelo bajo sus pies se desvanecía, llevándola hacia una caída interminable. Entonces, renuncia a tu amor, la sombra se acercó, su rostro distorsionado de un modo que la desestabilizaba. Solo así podrás liberarlo. Y en ese momento, Mariana comprendió que el terror verdadero no era simplemente enfrentar lo que había cruzado. Era la decisión desgarradora entre salvar su alma o perderse en el abismo por su hijo. La angustia la llevó al límite, y el tiempo presionaba como un reloj en marcha. Finalmente, una voz firme resonó en su interior, exigiendo dirección. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? María apretó los puños, compenetrada en su decisión. Si me das la oportunidad de salvarlo, renunciaré a lo que soy, susurró en un último intento, sintiendo que la oscuridad lambía su heroísmo. Solo déjame recuperar a Santiago. Pero la respuesta que oyó fue escalofriante. Las promesas son solo sombras en este lugar. Todos deben pagar. El terror se apoderó de ella en ese instante. Todo estaba a punto de cambiar, y la línea que había cruzado se volvía cada vez más difusa. Realmente podría comprar su redención, o acabaría convirtiéndose en lo que más temía. Un estruendo resonó y una de las puertas se abrió de golpe, revelando una luz que pareció deslizarse hacia ella, pero no mostraba salvación. Mariana sintió como la oscuridad palpaba su ser, arrastrándola hacia un nuevo vacío, y en su interior, el miedo se convertía en desesperación. Una risa estruendosa llenó el aire una vez más. Bienvenida al verdadero sacrificio, Mariana. Lo que hay más allá te está esperando.
La luz que surgía de la puerta era una ilusión, una trampa brillante que prometía esperanza. Pero Mariana lo sabía, cualquier atisbo de luz en ese lugar, donde las sombras eran dueñas de su existencia, solo podía ocultar un engaño mortal. Aún así, un impulso inexplicable la impulsó a avanzar, como si la luz llamara a su esencia más profunda, cada paso se sentía como una traición a su instinto. La habitación se deformaba a su alrededor, las paredes pulsaban como un corazón oscuro. Los murmullos de las sombras crecieron, sus palabras eran canciones de locura que la envolvían. Eres nuestra, Mariana, siempre lo has sido, cantaban, cada palabra resonando en su mente como un eco infernal. Justo cuando comenzó a dudar, algo cambió. La luz se intensificó y con ella, una visión se presentó ante sus ojos. Santiago, su hijo, estaba allí, atrapado en una burbuja que parecía una prisión hecha de cristal opaco. Su pequeño rostro reflejaba su angustia, mientras sus manitas intentaban romper la barrera que lo separaba de ella. «Mamá», gritó, y su voz atravesó el frío que la envolvía. Mariana sintió que un hilo de amor la unía a él, un lazo que la mantenía arraigada en la realidad. «Voy a salvarte, hijo», prometió, mientras una nueva oleada de pánico la invadía. A su alrededor, las sombras comenzaron a moverse más, sus cuerpos ennegrecidos entrelazándose, formando formas grotescas que la miraban con avidez. «Creíste que podrías volver a ser quien eras», la sombra que había hablado antes apareció nuevamente, ahora más cercana, formando una cara entre las brumas. «Todo tiene un precio, querida. Tu hijo ya pagó el suyo». La angustia de Mariana se convirtió en furia, su amor resplandeció como un faro. «No. No lo haré. Santi, aguanta, voy por ti». Con cada reclamación de su hijo, el brillo del cristal que lo contenía parecía debilitarse, las sombras a su alrededor se tornaron cada vez más frenéticas, como criaturas acechando su presa. Sin embargo, cada grito de apoyo de Santiago alejaba la oscuridad un poco más. «Mamá, no me dejes», clamaba, su voz llena de desesperación. Con cada palabra de amor que le dedicaba, Mariana se sentía más fuerte. Las sombras se reían, pero había un momento de incertidumbre en sus risas, como si su poder hacía temblar los cimientos del lugar. Sin pensar, se lanzó hacia el cristal, chocando contra su superficie. Un resplandor abrasador estalló en el aire, y las sombras retrocedieron, gritando: «Atrévete. Renuncia a tu ser», sollozó una de las sombras, que ahora parecían más una muchedumbre que un grupo homogéneo. Mariana podía sentir la vida fluyendo en su interior. Nunca se rendiría, nunca dejaría que la oscuridad la consumiera. Con un grito, reunió toda su fuerza y empujó, desintegrando las barreras que la mantenían alejada de su hijo. El cristal se rompió en 1000 pedacitos, esparciéndose como un viejo recuerdo y Santiago cayó en sus brazos. Su abrazo era real, su calor llenó el vacío que había dejado en ella. Pero la victoria fue breve. La risa de la sombra se transformó en un grito desgarrador, y de las grietas del suelo emergieron nuevas formas, ojos ávidos brillando con odio. «Esto no ha terminado», aullaron, mientras un oscuro torbellino comenzaba a formarse a su alrededor. «El sacrificio está lejos de acabarse, Mariana». La oscuridad creció de nuevo, asfixiante, y el terror la invadió. En un instante, se sintió como una marioneta a merced de sus hilos invisibles. Debía actuar, debía luchar, pero ¿podría realmente escapar de las sombras que la habían atrapado? «¿Qué precio estoy dispuesta a pagar ahora?», murmuró, sintiendo el sudor recorrer su frente. En ese momento, se dio cuenta de que un nuevo camino se abría ante ella, pero cada paso podría significar un nuevo horror. Las sombras esperando en cada esquina, susurros acechando en la oscuridad. ¿Podría enfrentarse a lo que estaba a punto de surgir de su propia esencia y salvar a Santiago? Cuando las sombras comenzaron a moverse hacia ellas de nuevo, con formas definidas y amenazantes, Mariana claudicó, sintiendo el peso de una decisión monumental. Estaba lista para llegar a lo más profundo de su ser, enfrentando sus propios miedos y cruzar la línea una vez más. Antes de poder decidir, un grito resonó en el aire, una voz conocida que la llamaba desde el abismo. «Mariana. Salva nuestra familia». La oscuridad parecía sonreír,
un eco burlón que retumbaba en su cabeza mientras ella se enfrentaba al nuevo enemigo que había surgido. ¿Sería su hijo el próximo sacrificio en este juego macabro? ¿Qué haría ella para salvarlo? Y en ese instante, cuando la sombra más oscura avanzó, Mariana comprendió que esta vez, el precio podría ser mucho más alto de lo que había imaginado. Mariana se encontró a sí misma sumergida en el terror absoluto. La risa de las sombras, retumbante y burlona, resonaba en su mente, mientras el miedo se entrelazaba con una desesperación insaciable. Santiago, en sus brazos, temblaba y su pequeña figura parecía cada vez más etérea, como si la oscuridad pudiera desvanecerlo en cualquier momento. No permitiré que te lleven, murmuró ella con determinación, sintiendo el amor por su hijo como un fuego revitalizante que luchaba contra la oscuridad. Aunque las sombras crujían, llenas de ira, ella no iba a retroceder. Con cada parpadeo, la imagen de su hijo se desdibujaba de la realidad, y eso la empujó hacia adelante, un aliento feroz corriendo por sus venas. Se sentía agotada, pero la conexión que compartía con Santiago brillaba intensamente. Mariana, gritó una sombra, esta vez más cerca, arrastrando su voz como una serpiente resbaladiza. El precio ha de pagarse. Todo sacrificio es necesario. Con el corazón retumbando, decidió atacarse a sí misma, comprendiendo que la oscuridad había crecido a su alrededor porque había cruzado un límite que no debería haber tocado. En su pecho, la dulzura de su amor se transformó en coraje. Por ti, Santiago, enfrentaré cualquier cosa, prometió, sintiendo su pecho apretarse. Ella iría hasta el fondo de su ser, despojándose del miedo y del horror. Si el precio era su propia existencia, estaba dispuesta a pagarlo. Un aire helado arrastró el dolor y las sombras comenzaron a girar locamente, como un remolino voraz. Eso solo la hizo avanzar. Con Santiago aferrado a ella, levantó la vista al portal de luz que aún brillaba en la distancia. Detrás de las sombras, vislumbró esperanzas desprendidas. Vamos, cariño, gritó, sufriendo el frío de la angustia, mientras atravesaban juntos el umbral hacia la luz. La conexión se sentía más fuerte, cada paso resonaba con la fuerza de su amor. De repente, una figura apareció en el camino, la señora Rosa, convertida en un monstruo de sombras. Su rostro era una parodia de lo que alguna vez había sido, su risa retumbando como un timbre siniestro. ¿Realmente crees que puedes escapar? Siempre serás parte de mi legado, exclamó, sus ojos llenos de odio. Tu legado no tiene poder aquí, replicó Mariana, sintiendo cómo la luz se expandía a su alrededor, recuperando fuerza. Con un empujón de pura voluntad, la luz irradió y las sombras abrieron camino. La casa crujió, pareciendo tambalearse ante el poder que emanaba de su amor. Con todo su ser, Mariana corrió hacia la luz, arrastrando a Santiago tras ella. La risa de la sombra se tornó un grito desgarrador, pero el amor envolvía a madre e hijo. Finalmente, se deslizaron a través del portal, sintiendo cómo la negrura detrás de ellos retrocedía, incapaz de contener su luz. En un instante, la angustiosa oscuridad se disipó, y ambos se encontraron en un lugar tranquilo, iluminado por un sol cálido. La casa se desvaneció a sus espaldas, llevándose las sombras, el terror y todo lo que había amenazado con separarlos. ¿Mamá? Santiago miró a su madre con temor y confusión. ¿Qué pasó? Ella se arrodilló, abrazando a su hijo con fuerza. Lo logramos, cariño. Estamos a salvo. Siempre seré tu mamá. Las lágrimas caían por su rostro, pero esta vez, no eran de dolor, sino de liberación. El aire fresco y vivido les envolvía y, aunque el eco de los horrores pasados resonaba en su mente, ahora sabían que estaban unidos, irrompibles. Juntos, habían enfrentado a la oscuridad y emergido hacia la luz. La promesa de un nuevo comienzo había nacido en ellos. Mientras se alejaban del lugar que había sido su prisión, un susurro suave y distante flotó hacia ellos, como un eco ahora más tenue. No olvides, Mariana, el sacrificio siempre deja cicatrices, pero el amor las cura. Y así, en un futuro incierto pero lleno de esperanza, Mariana y Santiago se adentraron en la luz, buscando un camino hacia la sanación, conscientes de que nada ni nadie podría separarlos de nuevo. Necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las
Próximas historias exclusivas que están por venir. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutarlo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.